Antes de Yahvé, antes de Zeus, antes de Ra, de Odín, de Quetzalcóatl, antes incluso de los dioses de Mesopotamia o Egipto, hubo un dios, el primero, un dios tan antiguo que su nombre se perdió incluso antes de que existiera la escritura. Hoy, en Historia Infinita, voy a contarte quién fue, cómo lo adoraron y por qué se convirtió en la deidad más poderosa, más olvidada y más universal que jamás existió. Este es el primer dios de la humanidad. Si quieres encontrar al primer dios, no mires templos, no mires pirámides, no mires estatuas, mira hacia lo más antiguo que tenemos, las cuevas del Paleolítico. Hace 40.000 años, Europa no era el continente amable que conocemos hoy, era un territorio brutal, afilado por el hielo, gobernado por ventiscas que podían desgarrar la piel y por animales gigantes que vagaban como sombras vivientes entre la nieve. Mamuts de 5 toneladas caminaban en silencio. Los rinocerontes lanudos, cubiertos de hielo, hacían migraciones que parecían nunca terminar. Y en espesuras casi eternas, los leones de las cavernas, más grandes que los africanos actuales, sin melena, poderosos, silenciosos, acechaban como espíritus temibles. En este mundo, la humanidad moderna apenas era un recién llegado. Entre los glaciares y los bosques congelados, pequeños grupos de Homo sapiens trataban de sobrevivir día tras día. La noche caía temprano, los depredadores acechaban, y el peligro era una presencia tan real como el viento. Pero algo más profundo estaba ocurriendo, algo invisible. Por primera vez en la historia de la mente humana, la imaginación empezaba a construir un mundo paralelo. Un mundo de símbolos, un mundo donde la realidad no terminaba en lo que se veía, un mundo donde lo invisible también importaba. Era, sin saberlo, el nacimiento de lo sagrado. Para los grupos humanos que vivían en aquel paisaje helado, la noche era el reino de lo desconocido, una noche tan absoluta que parecía poder engullirlo todo, la luz, el calor, el pensamiento, y en la oscuridad profunda nacieron los primeros temores, los primeros relatos y las primeras visiones. El fuego era la única frontera entre la vida y la muerte. Al borde de aquel fuego primitivo, hombres y mujeres hablaban de las presencias que sentían más allá de la luz, sombras enormes, espíritus animales, fuerzas que movían el mundo. No eran supersticiones, eran intentos desesperados de comprender la naturaleza. Para ellos, cada animal tenía un espíritu, cada montaña tenía una voluntad, cada sombra podía ser un mensaje. Y en esas noches interminables, en la frontera entre la vigilia y el sueño, nació la primera forma de religión humana. Los templos más antiguos de la humanidad no fueron edificios, fueron cuevas, profundas, oscuras, inaccesibles, lugares donde la luz no entraba y donde el silencio tenía un peso insoportable. Los humanos del Auriñaciense creían que esas cuevas eran la entrada al mundo de los espíritus. No eran refugios, eran santuarios. Allí se encendían hogueras rituales, allí se trazaban pinturas que no describían lo visible, sino lo invisible. Y allí, en cámaras que hoy llamamos salones interiores, nacía algo que ningún animal había producido jamás: símbolos. En una cueva no se cazaba, se entraba para encontrarse con algo que no estaba en la superficie. Talladores de hueso y marfil acompañaban a estos grupos humanos. No eran artistas como los entendemos hoy, eran mediadores, hombres y mujeres que, con paciencia infinita, daban forma a lo que el clan creía que vivía más allá del mundo material. Un colmillo de mamut no era un simple objeto, era una fuente de poder,
una materia sagrada. La labor de tallar marfil era pesada y extremadamente difícil. Las herramientas eran de piedra, los cortes debían repetirse cientos de veces. En experimentos modernos se comprobó que crear una figura de ese tamaño requería más de 400 horas de trabajo. ¿Por qué una comunidad permitiría que uno de sus miembros dedicara semanas enteras, quizá meses, a tallar un solo objeto? Porque aquel objeto no era un adorno, era una conexión con lo invisible, era una ofrenda, era una necesidad espiritual, era un Dios naciendo de un colmillo. En 1939, en el Valle de Lohn, en Alemania, un equipo de arqueólogos liderados por Robert Wessel y Otto Bolsing excavaba una cueva profunda llamada Hollenstein-Stadel. Entre capas de sedimento, fragmento tras fragmento, encontraron pequeñas piezas de marfil que en aquel momento no supieron entender. Pocos días después estalló la Segunda Guerra Mundial. Las piezas quedaron abandonadas, olvidadas en cajas de almacenamiento durante décadas. 30 años más tarde, arqueólogos modernos volvieron a abrir las cajas y poco a poco, como un rompecabezas imposible, empezaron a unir los fragmentos. Lo que emergió fue una figura que no se parecía a nada que se hubiera encontrado antes. Un cuerpo humano, una cabeza de león, una criatura híbrida. Había aparecido el hombre león, el primer dios de la humanidad. La figura de 31 centímetros de altura estaba tallada en un colmillo de mamut. Tenía piernas humanas, torso humano, brazos humanos, pero una cabeza alargada, con hocico felino, mirada fija y poderosa. Era el primer ser híbrido de la historia, el primer símbolo religioso visible, la primera representación tridimensional de un dios. Databa de entre 41.000 y 35.000 años. Más antiguo que cualquier templo, más antiguo que cualquier mito, más antiguo que cualquier civilización. Era, literalmente, el testimonio físico más antiguo del pensamiento espiritual humano. Durante años, los expertos discutieron sobre el sexo del hombre león. Una placa en la zona genital parecía un pene, pero otros arqueólogos pensaron que podría tratarse de una figura femenina. Después de todo, los leones de las cavernas, a diferencia de los africanos, no tenían melena, así que la ausencia de melena no podía usarse como argumento. Tras la restauración realizada entre el 2012 y el 2013, se observó algo desconcertante. La placa genital había sido tallada completamente alrededor, como si originalmente tuviera forma cuadrada, típica de una representación fálica. Pero la fractura era antigua y la pieza faltante estaba perdida para siempre. ¿Era un dios? ¿Era una diosa? ¿Era ambos o ninguno? Quizá el misterio era intencional, quizá el primer dios no tenía sexo, porque representaba lo que está más allá de lo humano. Y aquí viene lo misterioso. En el brazo izquierdo de la figura aparecen 7 líneas horizontales, paralelas, grabadas con precisión. 7 cortes, 7 marcas. Nadie sabe qué significan. Podrían ser ciclos lunares, rituales, victorias, iniciaciones o símbolos invisibles cuyo significado se perdió hace milenios. Pero estaban ahí por un motivo. Era un mensaje, un poder, un número sagrado. El hombre león no está solo en la prehistoria. Miles de años después, en Francia, aparecen criaturas similares. El hechicero de Trois-Frères, un ser con cuerpo humano y cabeza de venado, captado en una postura ritual. El hombre bisonte de Gabilou, figuras híbridas en Chauvet, donde animales y humanos se confunden bajo la luz tenue de antorchas prehistóricas. Estos seres no eran monstruos, no eran animales fantásticos, eran símbolos, eran la primera mitología de la humanidad. En la época en que se talló el hombre león, los humanos modernos practicaban formas tempranas de chamanismo. El chamán era el puente entre el mundo físico y el invisible. Se tallaba una máscara, se imitaba el rugido del animal, se danzaba horas enteras hasta entrar en trance, se inhalaban sustancias que alteraban la percepción.
Se viajaba, según ellos, al mundo de los espíritus. El chamán no adoraba al león, se convertía en él. En la mente de aquellos ancestros, solo quien se fundía con el espíritu del animal podía proteger al clan, asegurar la casa o sanear al enfermo. El hombre león era la prueba material de ese viaje espiritual. El hombre león no es un adorno, no es un juguete, no es una pieza decorativa, es una deidad, un dios primigenio, un dios nacido antes de que existieran los nombres, antes de que el lenguaje pudiera describir lo sagrado, un dios que no era hombre ni mujer, que no estaba en el cielo ni en la tierra, que era animal, espíritu, poder, temor, protección. El primer dios de la humanidad no tenía forma humana, tenía forma híbrida, un humano con cabeza de león, porque para nuestros ancestros lo divino era la unión de dos mundos, el humano y el animal, el consciente y el salvaje, el visible y el invisible. Aunque las civilizaciones del futuro enteraron a este dios bajo capas de templos, reyes y escrituras, su esencia nunca se perdió. Su forma renació una y otra vez en las distintas culturas e imperios de la historia de la humanidad, con dioses también híbridos. Por ejemplo, en Egipto tenemos a Anubis y Sekhmet, en Mesopotamia, Pazuzu y Enkidu, en la India, Pashupati, señor de los animales, en América, el hombre jaguar, en Europa, Pan, el gran híbrido, en Siberia, los espíritus alces, en África, los hombres león, en Oceanía, los tótems animales. Todos ellos son ecos tardíos de un mismo origen, la primera figura sagrada, el primer puente entre el ser humano y el misterio. Hoy, el hombre león descansa en el Museo de Ulm, en Alemania. Miles de personas pasan ante él cada año. Algunos lo miran como una pieza arqueológica, otros sienten algo distinto, una emoción difícil de nombrar, como si un fragmento remoto de nuestra memoria reconociera algo esencial. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.